los tres pilares. Es un estudio en el cual vamos a intensificar en los próximos miércoles, en los próximos encuentros, pero van a ser fundamentales. Ayer tuvimos una noche muy especial, terminamos conectados, la quinceava generación, y fue muy especial y muy poderoso escuchar la experiencia de cada una de estas parejas. También las luchas, porque en este caminar vivimos, escuchamos y compartimos las luchas de muchos de ellos, inclusive de los servidores. Y el ser humano, y en general, inclusive las personas que ya llevamos un caminar con Dios, nos enfrentamos a situaciones en la vida que sencillamente no nos explicamos cómo es posible que nos ocurran situaciones tan adversas y tan difíciles. Algunos que tenemos una posición como muy estoica de la vida, tratamos de entenderla, apaciguarla y cómo armonizar con la situación, pero la verdad es que nos sentimos abrumados en la mayoría de las ocasiones cuando algo sobrepasa nuestras fuerzas, nuestra inteligencia y nuestra capacidad de salir adelante con una situación difícil. Y cuando estamos rodeados o estamos en ambientes de fe o de oración, a veces hay palabras que rompen nuestra vida y nuestro corazón. Miren, yo sé que aquí quizás hayan personas que se están conectando, se conectarán después, que hayan pasado por un divorcio. Y después de haber estado en la iglesia, después de haber caminado, tener encuentros diferentes, los que hayan tenido, sienten como un dolor terrible al sentir que fracasaron en su matrimonio y quizás puedan escuchar esas voces internas o ocultas o quizás las esté, quizás, no sé, como pensando de acusación, de por qué te pasó esto, por qué ese matrimonio tan bonito terminó. Y entonces como que empieza a doler la fe y como que empieza a doler estar en diferentes ámbitos al sentir que quizás no fui exitoso, exitosa en mi matrimonio y no sé si Dios ya todavía tenga un camino, una esperanza para mí. O cuando hemos perdido un ser querido, al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa o un hijo. O tenemos un diagnóstico muy difícil de salud que reta nuestra fe y que reta nuestra vida y que reta la unidad de la familia. Muchos de ustedes tienen esas circunstancias como las tengo yo. Y en ocasiones preguntamos, ¿será que Dios tiene una respuesta para nosotros? Por lo menos no una respuesta de uso común que todo el mundo utiliza como Dios tiene algo mejor para ti, espérate y verás que Dios hará cosas diferentes, que, que aparentemente suenan muy bonito, que aparentemente suenan, Dios, ¿será que sí? ¿Cómo vas a tener algo bueno si mi vida, mi mundo se está derrumbando y no sé qué hacer? Y yo no sé si tú te has encontrado en ese momento histórico de tu vida donde quizás todas las cosas en tu vida iban bien, pero un momento a otro algo se quebró y algo se empezó a derrumbar. Y la esperanza o la fortaleza o el control que tenías en todos los aspectos de tu vida parece que empezaron a tambalear. No faltará la persona que estaba esperando quizás de que algo malo te ocurriera para decir, mira, también te ocurren cosas difíciles y malas, porque es que la verdad todos sufrimos y todos tenemos esos golpes que la vida nos da, pero algunos lo pueden asumir con entereza, con humildad y otros sencillamente se resisten en su orgullo. Pero cuando entonces vivimos esas circunstancias, no solo nos duele la circunstancia como tal, sino la comunidad, nos duele la fe, nos duelen las personas que están a nuestro alrededor, porque no solo vivimos momentos que nos retan en sí la vida, sino también en nuestra personalidad, porque hay mucha gente esperando cómo vas a reaccionar frente a la adversidad y al problema. Máxime si tú alguna vez has sido consejero, máxime si alguna vez tú has sido líder, máxime si alguna vez tú has sido ese hombre de la casa, el hermano mayor, la hermana más inteligente y más sabia, que siempre daba consejos en el hogar y que de alguna manera sobrevino en ti la situación más difícil y más aterradora posible. Y entonces nos preguntamos, ¿será que Dios tiene realmente una respuesta para mí? ¿Será que Dios tiene
algo que realmente pueda sacarme de esta situación, porque muchos se acercan a darte consejos, pero el dolor que se siente internamente es indescifrable. La visión de túnel en la que se empieza a caminar parece que no tuviera fin, y la experiencia nueva de lo que algunos hablaban acerca de lo que es la depresión y la ansiedad termina siendo cercana, termina siendo vivida y termina siendo encarnada en ese hombre, en esa mujer, en ti que me estás escuchando, y te permites pensar, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que este es el último momento de mi vida? ¿Será que hay algo oculto en mi vida y Dios se olvidó de mi vida? Dios realmente tiene algo mejor para mí. Y entonces me he encontrado en todo este caminar que una de las salidas más fáciles es racionalizar lo que, lo que vemos, lo que vivimos, lo que experimentamos, lo que estamos enfrentando. ¿Qué significa racionalizar? Es darle como otro sentido y entenderlo y bueno, esto tiene algún motivo por el cual me está pasando, lo puedo entender de esta manera y podemos pasar al otro lado de racionalizando las cosas o sencillamente comprimiendo el dolor, reprimiendo esa, esa vivencia que estoy experimentando. Pero al cabo del tiempo, en muchas ocasiones se prolonga y no sé cómo salir de allí. Hay una historia devastadora en las Sagradas Escrituras y es la historia de Job. Y uno se pregunta, un hombre que lo tenía todo en su vida, era un hombre rico, pero en una situación particular llega la calamidad y la devastación y acaba con todos sus hijos, con todas sus pertenencias e inclusive con su salud. Y uno dice, caramba, ¿cómo puede uno levantarse o seguir creyendo después de que de un día para otro pierdes absolutamente todo lo que te costó construir? Y entonces los principios, los fundamentos de fe se empiezan a conmover y cuando uno va y escucha predicadores, va a la iglesia, escucha la palabra de Dios, escucha las motivaciones, parece que no tienen relación con uno cuando te dice, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere llevar a lugares altos, Dios desea lo mejor para ti y yo me encuentro en el peor de los mundos, yo me encuentro en el hueco, yo me encuentro en la situación de caos, en la arena movediza, y digo, entonces, pero si yo servía, si yo seguía, si yo buscaba a Dios, ¿qué fue lo que pasó en mí? Este mensaje no es para mí entonces. ¿Será que Dios se olvidó porque lo busqué, hice ayuno, oración, hice todo lo que necesitaba hacer, pero al final de cuenta, al final de todo, ¿qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó con mi fe? Y es la pregunta que quizás tú hoy te puedas estar haciendo. Y continúas inclusive con lágrimas y continúas inclusive con la poquita fe que tienes, creyendo de que todo puede ser mejor. Y continúas luchando y esperando de que todo cambie, de que todo se transforme, pero no encuentras la relación entre lo que te pasa y eso que un día escuchaste de Dios. Hay un hombre que es un hombre prolífero en las Sagradas Escrituras y estoy hablando del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo conoce a Jesús, pero lo conoce en una posición de poder, de control, de dominio. Pero al encontrarse con él, su vida se torna diferente, hay un giro en su vida y entonces replantea todo lo que un día para él era valioso e importante. Y luego en sus propias palabras termina diciendo que todo aquello que consideraba valioso e importante, ahora lo considera basura, sencillamente. Pero este hombre empieza a vivir momentos de gloria, de victoria, donde
ve el poder de Dios sanando, restaurando, haciendo liberaciones, em, prodigios, milagros. Era una cosa impresionante. Y la iglesia crecía en el tiempo de los hechos de los apóstoles. Pero el apóstol Pablo vive persecución, cárcel y es sentenciado a muerte. Y la tradición nos cuenta que este hombre muere a causa también de llevar el mensaje de Dios. Y adicionalmente expresa que tiene un aguijón en su carne. Y uno dice, ¿cómo un hombre que ha visto el poder, la misericordia y el derramamiento de Dios puede continuar en la adversidad con la fe, con el gozo? Porque sigue diciendo, alégrense, canten himnos, porque logra tener esa experiencia en medio del sufrimiento y el dolor. ¿Qué es lo que ocurre allí? Y entonces hay un texto muy conocido del cual quiero empezar este estudio. Vamos a leer básicamente dos textos que son escritos, son cartas escritas por el apóstol Pablo, y la primera a la iglesia que se estaba fundando en Roma, y la segunda a la iglesia que estaba creciendo en Corinto. Entonces vamos a hablar de la carta a los Romanos, capítulo 8, 28 y algunos otros versículos, y vamos a ir al gran texto conocido y utilizado en todas las bodas, que es la primera carta a los Corintios, capítulo 13, porque para mí personalmente, y espero que para ti lo sea, hay una revelación grande de, de qué ocurre cuando estamos en momentos de dificultad y cómo podemos salir adelante en medio de esto. Romanos 8:28 es un texto muy conocido y, y dice de la siguiente manera: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Lo primero es, no lo podemos entender de que Dios utiliza lo bueno y lo malo, nos envía lo bueno y lo malo para nuestro bien. Lo que está diciendo es que lo que nos ocurre, bueno o malo, Dios lo dispone para bien, pero no para todo el mundo, sino de quienes lo aman a Él, que es un tema importantísimo y hermenéutico aquí en este texto. Pero sigue diciendo, está en la misma carta de los Romanos 8:31. ¿Qué más podemos decir? Yo le voy a leer algunos versículos. Usted puede leer todo el contexto de este texto, que es muy hermoso y es una carta en la cual tú te puedes reflejar. Pero mira lo que dice. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Pregúntate en este momento, ¿qué hay en contra de ti? ¿Qué situaciones, y no solo personas, instituciones, por ejemplo, el tema migratorio, la salud, qué está en contra de ti? Al estar algo en contra de ti significa de que hay persecución, de que hay algo que me llena de ansiedad, de amenaza, algo está en contra mía. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sufrimientos o dificultades o persecuciones o hambre o falta de ropa o peligros o la muerte violenta? Y quiero quedarme aquí un momento. O sea, este hombre nos está diciendo, ¿quién me puede separar del amor de Cristo? Y quiero que te tengas un momento, porque esta es otra de las palabras comunes que normalmente escuchamos para consolarnos a nosotros, pero que nos resuenan vacío cuando el dolor es tan grande. ¿Cómo que quién me podrá separar del amor de Cristo? En mi corazón está dolido, estoy llorando, mi corazón está sangrando internamente. Esa palabra en sí misma no apacienta mi corazón. Y lo que
El apóstol San Pablo no nos quiere traer aquí simplemente un mantra para que lo repitamos. Nada me puede separar del amor de Cristo, nada me podrá separar del amor de Cristo, nada me podrá separar del amor de Cristo. Ni siquiera es ni siquiera es un concepto, y aquí es donde quiero marcar la diferencia. Cuando la palabra de Dios se nos vuelven conceptos como el amor de Dios, como la misericordia de Dios, como la paz de Dios, como todo esto, y lo aplicamos como conceptos, entonces ejercemos un acto psicológico. Yo soy psicólogo, pero quiero desmarcarme en este momento de esto. Entonces, al hacer un ejercicio psicológico, lo que hacemos es racionalizar nuestro dolor y compensar nuestro dolor con estas ideas. Y funciona y son buenas, pero creo que Dios quiere algo más que simplemente conceptualizar el amor de Dios y qué significa el sufrimiento y dónde estamos. Quiero hacer un énfasis muy importante y muy especial aquí. Tendemos los que predicamos, los que enseñamos, a generar conceptos, que es el amor de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo está expresando en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, porque lo ha vivido, que a pesar de eso que lo está viviendo, algo ha ocurrido para lo cual él continúa y sigue adelante. No obstante la adversidad, la desnudez, la persecución, las dificultades y el hambre, porque entonces parecen como ideas contradictorias, pero si el Señor nos dijo que nos iba a dar el pan de cada día, si el Señor nos dijo que Él era el guardián, si el Señor nos dijo que Él era nuestro sustento, si el Señor nos dijo que esto, ¿cuál es la necesidad de escribir de que tenemos persecución, hambre si ya estamos con Dios? Eso no nos debería ocurrir, podría pensar cualquier persona que simplemente ha usado las Sagradas Escrituras como un discurso motivacional. Pero Pablo sufrió, vivió en carne propia el hambre, la desnudez, la espada, la persecución. Por Dios, ¿qué hacía que este hombre pudiera continuar? Conceptualizar. Conceptualizar qué es el amor, conceptualizar qué es la resurrección, conceptualizar quién es Cristo. Es que el tipo, el apóstol Pablo era un hombre inteligentísimo. O sea, el hombre tenía doble nacionalidad, era una persona muy estudiada. ¿Para qué conceptualizar y más sobre un hombre que a vista de esos, en ese tiempo, pues murió en la cruz? ¿Cuál es el sentido de conceptualizar el amor, la paz, la esperanza, la fe y todo este tipo de cosas que a veces nos dan como un efecto placebo? Tuvo que haber algo más para poder hablar de esto. Y es que San Pablo nos está abriendo su corazón y nos está hablando de algo que él vivió y que él experimentó. Y que es lo que quiero seguir compartiendo en los versículos siguientes. Dice, estoy convencido. Es que es tremendo. O sea, Pablo no está simplemente hablando de que, miren, saben que yo creo, yo intuyo, yo analizo. No, él está convencido de que nada podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni las fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro. Presente, ni lo futuro, ni lo pasado, nada lo podrá separar del amor de Dios. Y sigue expresando, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No solo está diciendo quién nos va a poder separar del amor de Cristo, no está diciendo solamente eso, sino que él está diciendo, estoy convencido. Ahora, Jaime, todavía no lo capto. ¿Y qué es lo que me quieres decir? No se trata de un tema de Dios te ama,
Dios ya no te ama, pero si lo sigues, su amor ya no te va a abandonar. No, se trata de una experiencia que quizás muchos todavía no han experimentado. Y es la experiencia de sentirse amado. Porque te podrán decir muchas cosas cuando perdiste a tu hijo, cuando se enfermó ese ser querido, la esposa, el esposo, papá, mamá, un hijo, una hija, alguien cercano e importante para ti. Te podrán decir muchas cosas, pero no hay nada más restaurador y nada más sanador que sentirse amado, que sentir que su corazón tiene un fueguito, tiene consuelo, se siente amado. ¿Y por qué digo que quizás sea una experiencia que inclusive algunos nunca la han experimentado? Porque cuando estamos en pareja, que es la expresión que normalmente utilizamos romántica acerca del amor, acerca de que Dios nos quiere, acerca de que Dios está con nosotros, la experiencia de sentirse amado no necesariamente se vive en pareja. Y se lo voy a decir por qué. Digo no necesariamente es porque sí se experimenta en pareja, pero no siempre. Cuando alguien se enamora de otra persona, usualmente se está enamorando de una proyección que hace en la otra persona. Ama al otro según sus deseos, según sus anhelos, según lo que hay en su corazón. No necesariamente por lo que la otra persona es. Eso es un proceso que se logra posteriormente. Pero Jaime, estoy enamorado, estoy enamorada. Sí, yo lo entiendo. Es el amor eros y es muy válido y es una expresión de Dios en el corazón humano. Claro que sí. Pero, pero no necesariamente y cuando dos personas se unen de manera inicial, se están amando. Es un inicio, es un romanticismo, pero todavía no tiene la carga tan fuerte de amor. Y en la gran mayoría de personas, cuando buscan a ese ser que aman, a ese ser, a ese novio, a esa novia antes de casarse, lo que están buscando no es a quien amo, sino que están buscando a alguien que los ame y que esté de acuerdo o de alguna manera se cumplan sus proyecciones. Y aquí entran las expectativas. Ese se parece un Ken, esa se parece una Barbie, esa se parece muy femenina, ese parece un hombre, pero un hombre muy varonil, un hombre con todas las de la ley. Yo quiero de alguna manera establecer un vínculo con esa persona. Yo quiero que sea mi novia, yo quiero que sea mi novia. Me enamoré. ¿De qué te enamoraste? ¿Qué te conectó de la otra persona? Y si vamos a lo más profundo, fue una proyección, un deseo, una expectativa. Y segundo, la necesidad de que alguien te amara. Pero normalmente nos engañamos cuando decimos estoy buscando a quién amar, cuando quizás estamos buscando quien nos ame, quien nos cambie la vida, quien nos dé un poquito de felicidad y de gozo. El amor surge en el caminar, en el conocer al otro, en ver su vulnerabilidad y empezar a acercarme a esa otra persona y sentir la empatía, el dolor, la misericordia que van creciendo en el caminar de una pareja. Esa es la escuela del amor al fin y al cabo. Entonces algunos quizás con los hijos sienten que los han amado demasiado, pero no han recibido ese amor. Y algunos padres se sienten heridos por sus hijos. Los aman y darían su vida, pero también es cierto que su corazón ha estado roto muchas veces a causa de las palabras de sus hijos. Entonces me atrevo a decir, por mi ejercicio también profesional, que muchas personas nunca han experimentado el sentirse amadas. Y cuando viven los momentos de dificultad, de dolor, de tristeza y de angustia,
entran en crisis de fe porque asumieron la fe como un asunto racional y conceptual. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo sentir el amor? Y yo no puedo utilizar elementos ni estrategias psicológicas, mis queridos amigos y hermanos, para expresarlo, porque no existen herramientas o recursos psicológicos para expresarte cómo ocurre esto. Pero sí hay un principio. Y él dice, clama a mí y yo te responderé. También él dice que ha enviado a su Santo Espíritu al Consolador. Y yo te voy a hablar de lo que yo he hecho y lo que imagino que Pablo hizo y lo que creo que muchos otros hijos de Dios como yo y quizás tú mismo lo has hecho. Hay momentos donde yo ya no puedo más, hay momentos donde mis fuerzas se caen y lo único que hago es entrar en mi cuarto, en mi lugar, cierro la puerta, como dice Jesús, y lloro delante de Él. Y le pido a Dios, Dios, abrázame. Y es el lugar donde puedo llorar y donde puedo derramar mi corazón y es lo único que puedo hacer en ese instante. Y de manera sobrenatural viene una paz y una sensación que no puedo explicar. De saber que aunque he fallado, que aunque no he sido el mejor, que aunque he tomado malas decisiones y que quizás no he sido lo que Él ha querido que yo sea, puedo escuchar dentro de mi corazón las palabras que resuenan y es, yo no me he cansado de ti, yo te amo, yo estoy contigo, yo soy tu Padre, yo te abrazo, yo te cuido y puedo experimentar su amor y no puedo ni tengo recursos psicológicos para expresarte cómo se hace. Mi conocimiento se queda corto para decirte A más B más C igual a esto. Pero sé que mi Dios es real y que cuando te acercas, Él te ama. Y mientras más te acercas, más experimentas el fuego de su amor. Y ocurre algo, que sí, vienen los problemas. Algunos conocen testimonios nuestros, de mi esposa, mío, de mis hijos, las pérdidas que hemos tenido, de las angustias e incertidumbres, pero encuentras que Dios, o encuentro que Dios me sustenta, me ayuda, me respalda, me da la mano, me abraza y me levanta. Pero lo que me sostiene no es una idea ni un concepto, es una experiencia. Porque algunos tienen el amor como concepto, pero otros nos hemos acercado al amor como experiencia. Y ahí está quizás el sentido. Cuando das un consejo como, mira, Dios te ama, no te preocupes, sal adelante, como cuando te llenas de amor de Dios y dejas de dar conceptos y simplemente das un abrazo, mandas un mensaje y oras por la persona y haces que se sienta cercana a ti. Es la gran diferencia. Es totalmente la gran diferencia de tener un amor conceptual a un amor experiencial. Porque entiendes entonces que al final de todo el amor sana, el amor cura, el amor restaura, el amor sella la herida, el amor cicatriza, el amor transforma, el amor te devuelve la identidad y el amor te da nuevas fuerzas para continuar. Es la gran diferencia. Por eso cuando escuchamos Dios es amor y la Biblia en sí está llena de esa experiencia, uno dice, Dios, realmente nos hemos sumergido en el misterio de zambullirnos en tu amor, de simplemente estar ahí en silencio y dejarnos amar
y buscar tu presencia y simplemente que ocurra el milagro. Porque cuando ocurre, enfrentas el dolor, la herida, la crisis, la adversidad y la incertidumbre con confianza porque sabes que junto a ti está tu Padre, Dios. Por eso San Pablo lo habla diciendo, estoy convencido de esto y daría mi vida por esto. Es la gran diferencia. Es la diferencia radical. Cuando alguien está convencido de esto, del amor, deja de utilizar las sagradas escrituras, la Biblia, para atormentar a otros y lo asume como principio de vida. Y algunos me dicen, Jaime, me hablaste de tres principios. Y quiero decirles esto. En mi, digamos, en mi práctica eh, de coaching, de acompañamiento, de mentoría, de psicología, yo digo, ¿qué es lo que verdaderamente sana? Las terapias psicológicas son fundamentales, ayudan, son una herramienta. Ayer terminamos conectados y una gran bendición, fue una gran bendición. La realidad es esa. Testimonios muy hermosos, pero al final tuvimos que decir claramente que se acababa conectados, pero sus vidas y sus proyectos no terminaban ahí y que seguía algo más. Y ese era Dios. Pero yo me he dado cuenta y cuando comencé todo este proceso, terminando mi carrera y trabajando con jóvenes, entendí algo. Los jóvenes que tenían un encuentro personal con Cristo lograban salir mucho más rápido de sus problemas y sus dificultades que aquellos que no tenían un encuentro con Dios. Y para mí una de las cosas más difíciles son las adicciones. Y veía cómo jóvenes lograban, sin ir a centros de rehabilitación, romper con las drogas y al encontrar el propósito de vida en Dios, surgían y salían adelante. Y aquellos que no tenían ese encuentro, esa experiencia amorosa de Dios o habían entregado por X o Y circunstancias que yo no voy a juzgar, se les dificultaba más y recaían constantemente en el problema de sus adicciones. Y yo dije, aquí hay algo. Y sé que para el ser humano hay tres cosas fundamentales para continuar a pesar de la adversidad. Yo lo digo siempre y parece muy pesimista, pero el cerebro no fue diseñado, mis queridos amigos, para hacernos feliz. De hecho, las emociones cuando las nombramos sentimos que son negativas, entre comillas. Después ahondaremos eso. La alegría, todos nos encanta la alegría, pero ¿a quién le gusta la tristeza? El miedo, el disgusto o el enojo. Miren, son cuatro contra una. Y entonces nos generan como malestar las otras emociones. El cerebro no está diseñado para darnos felicidad, está diseñado para protegernos de la vida, para seguir adelante, para existir. Y la vida consigo trae sufrimientos y momentos difíciles. Tú los vives y yo los vivo. Pero en cómo salir adelante. Y está en la Biblia, hay tres cosas que si un buen psicólogo lo sabe utilizar, lo sabe transmitir, le aliviana la vida a las personas con las que está tratando. Y se los voy a compartir en este momento. Son textos tan conocidos, pero a veces tan desconocidos en su sentido. Primera de Corintios 13, 10 al 13. Pero cuando llegue lo perfecto, lo que es imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando me hice adulto, dejé atrás lo que era de niño. Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como Dios me conoce a mí. Hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de todas es el amor. Miren, lo que está diciendo el apóstol San Pablo en el canto del amor de 1 Corintios capítulo 13, lo pueden leer todo, es esto.
Dios, estamos razonando como niños, estamos tomando, estamos conceptualizando todo, pero hay algo. Cuando alguien está en duelo, cuando alguien está triste, no necesita una palabra, necesita un abrazo, necesita el sentir que puede llorar y llorar y llorar y llorar en el hombro que esa persona le prestó. Y después de eso, sentir el abrazo y el calor del otro sana poderosamente el corazón. El sentir mm, tanto dolor de los niños adultos, les digo yo, niños en cuerpo de adultos, con el dolor de sus padres, que necesitaron que su papá simplemente le diera una palmadita en la espalda y dijera, mi hijo, vas a salir adelante. O un abrazo, les hubiera sanado el alma y el corazón. Cuando alguien en psicoterapia se siente amado inclusive, al sentirse escuchado o valorado por un psicólogo, o en terapia, o en coaching, o un consejero, o en la iglesia, o en los grupos que se tengan de oración, de conexión, de vida o como sea, y sienten el amor de comunidad, la persona dice, puedo salir adelante y sana. El amor cubre multitud de pecados, de dolencias. Segundo, las personas lo desarrolló el concepto el doctor Martin Seligman, autor y uno de los padres de la psicología positiva, acerca del término de la desesperanza aprendida. Las personas se suicidan porque perdieron la esperanza. Después vamos a abordar un poco más de esto. Cuando alguien se topa contigo y se lleva un poco más de esperanza, la vida le cambia. Cuando alguien tiene desesperanza, pierde la esperanza, lo perdió todo porque ya no ve salida de su vida. Su mundo se nubla, está en un lugar oscuro. Por eso la esperanza le permite respirar y saber de que hay una salida del dolor tan profundo que está viviendo. Y tercero, la fe. No la fe en mí, no la fe en los hombres, no la fe en las cosas, no en la fe de un político que puede cambiar las cosas. La fe es la certeza de lo que Dios ha dicho, de lo que yo soy y de lo que puede hacer en mi vida. La fe es la certeza de que lo que está escrito es verdad y que puedo poner mi confianza y mi certeza en eso. Cuando alguien tiene algo en que sostenerse, y eso se llama la fe, en que puedo estar seguro en estos fundamentos, puede volverse a levantar porque sirve como bastón o como estandarte para salir adelante. Por eso hay tres cosas que sanan el corazón profundamente. Cuando hay un divorcio, cuando hay una infidelidad, cuando hay un duelo por muerte o por separación afectiva, cuando hay unas circunstancias de quiebra o lo que sea, pero en ese momento te sientes amado, sientes esperanza y lograste encontrar esperanza y alguien te proveyó un poco de esperanza. Y la fe surgió para no caerte del todo y sentirte apalancado. Te puedo asegurar que vuelves y te levantas, te sanas y te restauras. Son los tres fundamentos de vida para apropiarse y para compartir y para dar a otros. Pero no los conceptualices. Empieza a experimentar en tu propia vida, en tu realidad. Bien, mis queridos amigos, hagan de sus casas la casa de Dios. Hagan de sus vidas, de sus cuerpos, el templo de Dios. Hagan del lugar donde estén la casa de Dios, la presencia de Dios. Y recuerden que cuando compartimos, leemos y estudiamos la Biblia, crecemos. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Necesitamos más fe para crecer, para dejar de oír el mal que nos apabulla con sus palabras y volver a creer lo que Dios tiene para nosotros. Él no se ha cansado, mis amigos, Él no se ha cansado de ti. Dios te ama, Dios tiene un plan contigo y no va a permitir que el enemigo se salga con la suya
con tu vida. Él no te quiere ver rendido, Él te levantará, Él es tu guardián, Él es tu fortaleza y en los momentos de angustia, de tristeza y de debilidad, Él es tu Padre, Él te ama, Él te cuida y Él tiene planes contigo.